Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la octava parte de mi curso online sobre la Ley 40/2015. En esta octava parte nos vamos a centrar en ver la sección primera del capítulo cuarto del título preliminar de la Ley 40/2015 y más en concreto nos vamos a centrar en analizar desde el artículo 32 al artículo 35, ambos incluidos. Pero bueno, antes de nada y como siempre digo, si es la primera vez que me ves en pantalla, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con todas las demás partes de este curso para que así te puedas poner al día. Asimismo, en dicha descripción también te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con el curso completo y actualizado con las últimas novedades y modificaciones de la Ley 39/2015. Así que antes de nada, por favor, acude a la descripción para ponerte al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta octava parte del curso online sobre la Ley 40/2015, donde, tal y como te adelantaba, nos vamos a centrar en ver esos artículos. Vamos a ver únicamente la sección primera de este capítulo cuarto del título preliminar. En un primer momento había pensado en verlo todo, en ver el capítulo cuarto completo y ver hasta el artículo 37. Lo que pasa que son solamente 4 artículos los que ocupan la sección primera de este capítulo cuarto, pero me parecen tan importantes y tan interesantes que quería dedicarles un vídeo en exclusiva para poder hablar y para poder comentarlo todo con mucho más detalle. ¿Vale? Así que vamos a ello. Vamos a comenzar con la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Bien, ya lo veníamos comentando en el anterior vídeo, en la séptima parte de este curso online, donde hablábamos de los procedimientos sancionadores de las administraciones públicas y decíamos que en la Ley 39/2015, cuando estuvimos estudiándola con detalle, nos hablaban de los procedimientos administrativos en común y luego había 2 especiales, por decirlo de alguna manera, y eran esos procedimientos sancionadores que ya estudiamos y precisamente los que vamos a estudiar ahora, los de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. ¿Cuáles eran? Pues os ponía siempre el mismo ejemplo de que nos caemos con la famosa alcantarilla y nos tienen que indemnizar por ello. Bien, nos tendría que indemnizar, por ejemplo, el ayuntamiento por habernos caído con esa alcantarilla. Pero no solamente eso. Eso era un ejemplo para que me entendieseis bien el concepto de la responsabilidad patrimonial. Pero ahora vamos a ver cómo no únicamente nos van a tener que indemnizar en caso de que lo hagan mal, de que la alcantarilla estuviese en mal estado, sino que cabe la posibilidad, y os lo adelanto desde ya, de que nos indemnicen incluso con el funcionamiento normal de la administración pública. Luego veremos un ejemplo. Pero en primer lugar vamos a ver esa sección primera, vamos a comenzarla ya, titulada Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Y vamos a comenzar con el artículo 32, sin más preámbulos, hablando de los principios de responsabilidad, muy importantes de cara al examen. Me voy a repetir mucho, esa frase la vais a oír durante toda la videoclase de hoy, la de que es muy importante de cara al examen, porque son numerosas las preguntas que nos pueden caer de estos artículos. De estos 4 artículos, ya veréis en el test de repaso y ya veréis o ya habréis visto los que estáis apuntados a mi Patreon cuando os hago preguntas de exámenes oficiales, como suelen caer bastante, ¿vale? Así que venga, vamos, artículo 32, ¿qué nos dice? Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Bien, primer apartado del primer artículo que vemos en la videoclase de hoy y primera gran explicación que os tengo que hacer. Es lo que os adelantaba en la introducción de este vídeo. No solamente nos van a tener que indemnizar por el funcionamiento anormal, sino también por el funcionamiento normal de la administración pública. Si hemos sufrido cualquier tipo de lesión en nuestros bienes o derechos, nos van a tener que indemnizar, ¿vale?
Os pongo un ejemplo. Vale, si vamos por la calle, falta la mitad de la alcantarilla porque lo han colocado mal, no han avisado de nada. Nosotros nos tropezamos, obviamente, es un funcionamiento anormal. Lo han hecho mal, nosotros no nos hemos caído, hemos sufrido una lesión, nos tienen que indemnizar. Vale, eso sería como igual lo más fácil de entender de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Ahora bien, un ejemplo de un funcionamiento normal de la administración pública por la cual nos tengan que indemnizar. Bueno, pues siempre pongo el mismo ejemplo a mis alumnos, pero creo que se entiende bastante bien con él. Imaginamos que vivimos en un pueblo, en un municipio, en el que hay muchas cuestas. Hay muchas cuestas y el ayuntamiento de turno decide poner, por ejemplo, una rampa mecánica, ¿vale? Para ayudar pues, a aquellas personas que lo necesitan o simplemente para agilizar el tránsito, ponen una rampa mecánica en medio de ese pueblo. Nosotros, un día de invierno, vamos con una bufanda muy larga y la bufanda se nos engancha en la escalera mecánica o en la rampa mecánica. Si nosotros sufrimos una lesión como consecuencia de ello, como veis, ha funcionado normal. La rampa iba perfectamente, pero nosotros hemos sufrido una lesión y por lo tanto nos tendrán que indemnizar. Bueno, o es posible que nos indemnicen. Nosotros podremos iniciar un procedimiento y luego igual no nos dan la razón. Igual tenemos que hacer los recursos, igual tenemos que ir a la vía contenciosa, administrativa, vete a saber. Pero es posible que la administración pública indemnice por el funcionamiento normal de sus servicios, por ejemplo. ¿Vale? ¿Con esto se entiende? Creo que sí. Así que vamos a avanzar un poquito en este mismo párrafo para explicar que todo ello, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. ¿Vale? En los supuestos de fuerza mayor, obviamente, si hay de repente un terremoto, pues poco podemos hacer. ¿Vale? Poco podemos pedir a la administración que nos indemnice. Luego veremos y comentaremos algunas situaciones a la hora de hablar del cálculo de la indemnización, pero bueno, eso tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y también si obviamente la ley nos implica que tenemos que soportar cualquier tipo de deber jurídico, pues obviamente tampoco nos van a indemnizar por ello, porque en la ley ya decía que íbamos a tener que cumplir con esa obligación, ¿vale? Que soportar, mejor dicho, esa obligación. Bien, ¿entendido este primer apartado? He querido explayarme un poquito, pero era para que no quepa ningún tipo de duda, sobre todo con el funcionamiento normal o anormal, ya que suele provocar bastantes dudas. Bien, vamos a continuar. Segundo párrafo de este primer apartado nos dice: la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone por sí misma derecho a la indemnización. Esto lo que quiere decir es que si, por ejemplo, la administración pública ha dictado un acto administrativo y luego lo ha anulado, o se ha anulado por el orden jurisdiccional contencioso administrativo, es decir, un juez lo ha anulado, eso no supone que nosotros tengamos derecho a una indemnización. Por ejemplo, nos ponen una multa y nosotros la recurrimos y al final ganamos, pues obviamente eso no nos da derecho a tener que indemnizarnos por ello, ¿vale? A que la administración nos indemnice por ello. Incluso en la mayoría de los supuestos, ya os lo digo yo, que lo estoy viendo día a día, cuando nosotros tenemos que acudir a la vía contenciosa administrativa, hay un principio general del derecho que dice que, bueno, el que gana normalmente en costas, ¿vale? En los procedimientos judiciales, cuando se gana en costas. Ganar en costas implica que la otra parte tiene que pagar no solamente a su abogado, sino también a los abogados y procuradores de la parte contraria, por ejemplo. Pues bien, esto en los procedimientos contenciosos administrativos, en la mayoría de los casos, no se da, porque el juez no suele condenar en costas a la administración pública. Y por lo tanto, si tenemos que llegar a un procedimiento judicial, es el propio cliente, el propio interesado, quien tiene que pagar todo. Y además aquí nos dice que no nos va a dar derecho a indemnización alguna. Bien, eso que lo sepáis. Bueno, por sí mismo. Luego ya si es una negligencia grave que se ha cometido o es temerario o algún otro factor, puede caber la posibilidad de que sí, de ese tipo de derecho a indemnización. Pero vamos, normalmente ya os adelanto que no. Y aquí nos lo dice que por sí mismo no va a ser. Bien,
Eso en el primer apartado. Vamos a continuar con el segundo, que establece que en todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Estos 3 requisitos que veis en azul, aprendéroslo de memoria, lo entendemos, es fácil de entender, pero lo preguntan bastante, ¿vale? ¿Cómo tiene que ser el daño que nosotros aleguemos? Efectivo, evaluable económicamente, importantísimo, y individualizado hacia una persona o a un grupo. Asimismo, apartado tercero, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. Este primer párrafo del apartado tercero del artículo 32 también suele provocar muchos problemas. Yo quiero que os quedéis con la idea general. Y la idea general es que cabe la posibilidad de que la Administración, a la hora de dictar ciertas normas, ciertos actos legislativos, ponga en esos propios actos legislativos que eso provoca un perjuicio a determinadas personas, pues por ejemplo a determinada población, y que por lo tanto le tengan que indemnizar por ese perjuicio provocado. ¿Bien? Simplemente quiero que os quedéis con eso. Y eso lo vamos a enlazar con lo que vamos a ver en el siguiente apartado, en el siguiente párrafo del punto tercero, que nos dice la responsabilidad del Estado legislador, de quien crea las normas, ¿vale?, las leyes, podrá surgir también en los siguientes supuestos siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores. ¿Cuáles? Pues nos dice, cuando los daños deriven de la aplicación de una norma de ley declarada inconstitucional, de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos que veremos en el apartado cuarto, en este de aquí, o cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado quinto, en este apartado de aquí. ¿Con qué nos tenemos que quedar con esto? Bueno, pues cabe la posibilidad de que, por ejemplo, se dicte una norma con rango de ley y ésta se declare inconstitucional, contraria a la Constitución española. La Constitución española, pues ya la veremos con detalle en algún curso que me lo estáis pidiendo bastante, pero bueno, de momento, si se declara esa ley contraria a la Constitución española, inconstitucional, puede dar lugar a que se indemnice a algún particular si cumplen los requisitos que vemos en el apartado cuarto. Vamos con ello y luego veremos el B en relación con el apartado quinto. Apartado cuarto nos dice, si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, supuesto que veíamos en el apartado A del punto tercero, procederá a su indemnización cuando el particular haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Esto quiere decir lo siguiente. Nosotros no vamos a poder pedir a posteriori, cuando una norma se haya declarado inconstitucional, oye, que esa norma me perjudicó en su día. Tengo derecho a una indemnización. No. Si tú consideras que una norma con rango de ley te está perjudicando y consideras que esa norma es inconstitucional, tienes que recurrirla. Tienes que llegar ante los juzgados. Y los juzgados te tienen que dar una sentencia firme desestimando tus pretensiones. Una firmeza contra la que ya no, una sentencia contra la que ya no quepa ningún tipo de recurso. De ahí su firmeza. Y entonces, si tienes esa sentencia firme, desestimatoria, y has alegado la inconstitucionalidad de esa norma con rango de ley por el perjuicio que te puede acarrear, y luego, posteriormente, se declara inconstitucional esa norma, dándote la razón, por decirlo así, efectivamente tendrás derecho a ser indemnizado por ello. Pero es que luego hay gente que no se lo sabe o que piensa que el derecho se puede hacer lo que le venga en gana y piensan que si se ha declarado inconstitucional, pues eso me perjudicó en su día y voy a pedir una indemnización. No. Primero
has tenido que recurrir antes, has tenido que alegarlo en tus alegaciones, vamos, en los hechos de la demanda, que te están perjudicando, que es inconstitucional lo que está provocando esa norma con rango de ley. Y luego ya, si tienes esa sentencia firme desestimatoria y se declara inconstitucional, tendrás derecho a una indemnización conforme lo que nos dice este apartado cuarto. Luego veremos el plazo para poder pedirla. ¿Bien? ¿Se entiende hasta aquí? Perfecto. Pues lo mismo pasa cuando de los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo que vamos a ver en el apartado quinto, ¿vale? Es decir, ya no va contra la Constitución española, ahora va contra el derecho de la Unión Europea. También, ¿cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para que así se nos pueda indemnizar? Apartado quinto, si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea, procederá a su indemnización cuando el particular haya obtenido en cualquier instancia también sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Es decir, hasta aquí se cumplen los mismos requisitos, pero en vez de hablando de la Constitución española, estamos hablando en este momento de que es contrario al derecho de la Unión Europea, pero se necesita también, como veis en azul, que haya una sentencia firme desestimatoria. Ahora bien, en este caso, en este punto quinto, cuando es contraria al derecho de la Unión Europea, también se deben cumplir los siguientes requisitos. ¿Cuáles? Que la norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que el incumplimiento esté suficientemente caracterizado y que tenga que existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. Esos tres requisitos también los suelen preguntar bastante, ¿vale? No solamente lo de sentencia firme desestimatoria, que también, cuando hablamos del punto quinto, también suelen preguntar bastante, con un señal a la incorrecta, por ejemplo, estos puntos que vemos A, B y C del apartado quinto de este artículo. Bien, ¿cómo lo llevamos? ¿Lo llevamos bien? ¿Lo vamos entendiendo? Perfecto, ¿vale? Ya sabéis, podéis pausar, podéis tomaros los apuntes que necesitéis, podéis ir pausando tranquilamente el vídeo y decir, hoy pues voy a apuntar esto, voy a apuntar lo otro, o verlo en cualquier otro momento que estéis más tranquilos y más a gusto. Yo voy hablando, voy comentando como si fuera una clase particular, ya sabéis que como no tengo justo el feedback directo, pues no sé si lo vais entendiendo bien, pero para eso tenéis los comentarios, para dejarme por ahí si habéis entendido el concepto o no. Yo lo que pretendo siempre es que entendáis bien el concepto y luego ya tocará hincar los codos y tocará estudiar también un poco la memoria. Bien, vamos a continuar después de esta breve pausa para explicar con el apartado sexto, también relacionado con lo que estábamos viendo en los dos puntos anteriores, que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea va a producir efectos desde la fecha de su publicación. ¿En dónde? En el Boletín Oficial del Estado. En caso de que sea inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, o desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en caso de que sea cuando sea una norma contraria al derecho de la Unión Europea. ¿Se entiende, no? Ahí es donde se tiene que publicar sí o sí, y desde el momento en el que despliega sus efectos esa sentencia en el sentido del que estamos hablando en este artículo. Y además nos dice que la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se va a regir por la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este caso ya os adelanto, creo que viene por algún otro lado, pero ya os adelanto que en la Administración de Justicia, cuando el daño es provocado por lo que es los juzgados y tribunales, por decirlo de alguna manera, solamente responden por el funcionamiento anormal, no por el normal funcionamiento. No, en la Administración de Justicia, cuando hablamos de juzgados y tribunales, solamente responden por el funcionamiento anormal de sus actuaciones o de sus servicios.
¿vale? Y todo ello, como veis aquí, de conformidad con lo que viene en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, nos dice que va a ser el Consejo de Ministros quien fije el importe de las indemnizaciones que proceda a abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado a instancia de parte interesada la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. ¿Vale? Pues aquí lo mismo. Los recursos de amparo, para recordarlo un poquito o para verlo por primera vez si no lo habéis visto antes, los recursos de amparo son aquellos que nosotros dirigimos ante el Tribunal Constitucional para hacer valer alguno de los derechos fundamentales o el derecho a la igualdad que viene en el artículo 14 o el derecho a la objeción de conciencia del artículo 30.2 de la Constitución española. Pero bueno, ya os digo, eso lo veremos con detalle en el curso de la Constitución española. Y también cuando haya una cuestión de inconstitucionalidad, que es cuando el juez de cualquier instancia debe preguntar algo acerca de si sigue con la legalidad vigente que marca la Constitución española y le hace esa cuestión, esa pregunta al Tribunal Constitucional y hay algún tipo de funcionamiento anormal en ese tipo de recursos, en los de amparo o en las cuestiones de inconstitucionalidad, es el Consejo de Ministros quien fija el importe de la indemnización que proceda a abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado esa situación de funcionamiento anormal. ¿Vale? ¿Se entiende esto último? No me voy a parar en detalle a explicar los recursos de amparo o las cuestiones de inconstitucionalidad, pero bueno, si creéis necesario me podéis dejar un comentario pidiéndome ese vídeo y podremos hacer algún vídeo también suelto explicando ciertos conceptos. No solo tiene que ser acerca del curso y explicación de artículo por artículo, también os puede interesar algún vídeo suelto como hacía antes. Si es así, pues oye, me lo dejáis o me pedís alguna cuestión diferente y estaré encantado de ayudaros en todo lo que pueda. Además, ese tipo de cuestiones también las suelo subir a mi Patreon. Tenéis en la primera línea de la descripción el enlace para poder apuntaros. Y en la segunda os voy a dejar también un vídeo explicando cómo os puedo ayudar a través de esa plataforma. Realizado este breve spam, vamos a continuar con el segundo párrafo del apartado octavo que nos dice que el procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se va a tramitar por el Ministerio de Justicia con audiencia del Consejo de Estado. Todo ello cuando estamos hablando en este tipo de funcionamiento anormal que veíamos en el apartado octavo. ¿Vale? Aquí nos quedamos que se tramita por el Ministerio de Justicia con audiencia del Consejo de Estado y luego lo fija el Consejo de Ministros, como veíamos aquí. Y finalmente vemos en el apartado noveno algo bastante interesante que nos dice que se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las administraciones públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de las especialidades que en su caso establezca el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Qué nos viene a decir aquí? Pues con un ejemplo creo que lo vais a entender mejor. Pero antes de poneros ese ejemplo, deciros que ya no tenemos en vigor este Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, sino lo que tenemos ahora es la Ley 9/2017. ¿Vale? La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014-23 Unión Europea y 2014-24 Unión Europea de 26 de febrero de 2014. ¿Vale? Nos quedamos con ese pequeño detalle, lo apuntamos al lado por si acaso. Bien, pues aclarado este último inciso, ¿qué es lo que nos viene a decir con todo este apartado noveno del artículo 32? Pues muy sencillo. Si por lo que sea la administración pública ha contratado la ejecución de una obra o la ejecución de cualquier otro contrato de los que vienen regulados en esa ley de contratos del sector público, lo ha contratado, por ejemplo, a una empresa externa, y esta empresa provoca un daño en un tercero, se va a seguir el procedimiento que marca la Ley 39 y el procedimiento que estamos viendo aquí, en la Ley 40, a la hora de tener que indemnizar. Ejemplo, el ayuntamiento de turno contrata a la empresa, pues a Eulen, para el mantenimiento
de unos jardines. Y de repente se queda pues un tronco, un tocón, como se suele decir, se queda a medias y una señora se cae con ese tocón. Pues bien, esa señora va a poderle pedir la indemnización no solamente a la empresa Eulen, sino que se va a seguir el procedimiento establecido en la ley 39 y por lo tanto lo que estamos viendo en la ley 40 en esta videoclase y lo que veremos en la siguiente, a la administración pública, al ayuntamiento también, ¿vale? Sin perjuicio de que en esa ley de contratos que estamos viendo aquí, en la ley 9/2017, pueda venir ciertas especialidades, ¿vale? Pero como regla general se va a seguir el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas para determinar la responsabilidad por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de ese tipo de contratos, siempre y cuando sea como consecuencia de una orden inmediata y directa de la administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. Es decir, que siempre y cuando, en el ejemplo que os ponía, haya sido el ayuntamiento quien haya dicho, oye, los troncos no los cortéis del todo, no les quitéis las raíces, dejadlos tocones por aquí. Y si es como consecuencia de una orden inmediata o como consecuencia de que el proyecto que había dado la administración tiene algún tipo de vicio, pues se sigue con ese ley 39/2015. Si es porque, por ejemplo, pues una conducta de algún trabajador le ha provocado ese tipo de lesión y no tiene nada que ver con ninguna orden inmediata y directa ni con el vicio del proyecto elaborado por la administración, pues ahí sí cabe la posibilidad de que simplemente responda esa empresa y ya está. Pero si es, repito, como consecuencia de una orden inmediata y directa o porque hay algún vicio en el proyecto elaborado por la administración pública, se sigue con el procedimiento establecido en la ley 39/2015 y como consecuencia de ello con lo que estamos viendo en la ley 40/2015. Bien, artículo 32, un artículo que prácticamente nos ha llevado media hora explicarlo. Había muchísimas cuestiones que quería explicar con detalle, que quería explayarme. Ya sé que puedo resultar un poco pesado en ciertos aspectos, pero no quiero que tengáis ningún tipo de duda al respecto. Ya me diréis en los comentarios qué tal lo lleváis, pero vamos a continuar, no vamos a perder tiempo, vamos con el artículo 33 para hablar de la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas. Esto va a ser muy sencillo de entender porque os lo voy a intentar explicar de la forma más fácil posible, ¿vale? Para que no haya tampoco ninguna duda con esto, porque viene con una terminología que no me termina de convencer, ¿vale? Normalmente, o la utopía de las leyes es que tienen que ser fácilmente accesibles para todos. Pues bueno, aquí vienen con ciertos conceptos jurídicos o técnicos que no me terminan de convencer, pero os lo voy a explicar con otras palabras, a ver qué os parece. Básicamente lo que vamos a ver aquí es qué sucede cuando la responsabilidad no es de una única administración, sino que es de varias conjuntamente, ¿vale? Si, por ejemplo, tienen un proyecto en común entre dos ayuntamientos para poner una feria en el medio. Pasa algo en la feria, ¿a quién le pedimos la responsabilidad? ¿Quién nos tiene que indemnizar? Pues eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Bien, apartado primero. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente ley, las administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. ¿Qué quiere decir todo esto? Hasta aquí lo que viene a decir es que se han utilizado unas fórmulas conjuntas para actuar, ¿vale? Que han llegado a un acuerdo y han dicho, pues mira, vamos a poner, yo pongo este tipo de servicios y tú pones esos productos, hacemos una obra en conjunto, todo es de los dos. Vale. Pues si de ello deriva algún tipo de responsabilidad patrimonial porque se ha provocado una lesión a un tercero, a un particular, ¿quiénes van a responder? ¿O quién va a responder? Va a responder ambas administraciones públicas, o las que estén, ¿vale? Lo van a responder de forma solidaria. ¿Qué implica que se responda de forma solidaria? Que yo me puedo dirigir a una o a otra, que cualquiera de las dos me van a tener que pagar a mí la indemnización y luego ya que se entiendan entre ellas. Pero yo podré dirigirme a cualquiera y me tiene que abonar mi indemnización. Además, el instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta
puede determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes administraciones públicas. Es decir, que a la hora de realizar esa fórmula conjunta de actuación se puede determinar, oye, si alguien se cae en esta zona es tu responsabilidad, si alguien se cae en esta otra es la tuya. Si algo pasa en la feria va a ser culpa mía, si algo pasa en el puesto ambulante va a ser culpa tuya. ¿Vale? Entonces ahí se reparten un poquito esa responsabilidad. Pero si no se la han repartido, y como regla general, es de forma solidaria, en los términos que os explicaba. ¿Vale? Todo ello cuando derive de fórmulas conjuntas de actuación, ¿vale? Que se han puesto de acuerdo para llevar a cabo un determinado proyecto. Ahora bien, en otros supuestos, apartado segundo, en otros supuestos de concurrencia de varias administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. ¿Qué es lo que viene a decir? Pues que cuando no se hayan puesto en común nada, sino que simplemente justo deriva la responsabilidad en varias administraciones a la vez, pues ahí se va a determinar, pues mira, oye, en este caso tienes tú más culpa que yo, o en este caso, efectivamente, yo he tenido más intensidad en la intervención de este proyecto, o este interés público tutelado te corresponde a ti. ¿Vale? Pues, por ejemplo, la Diputación tiene algún tipo de concierto con el ayuntamiento de turno, el ayuntamiento X. Ahí no ha habido ningún tipo de acuerdo de fórmula conjunta de actuación ni nada, pero no se sabe si esto tiene que responder una o la otra. Pues se va a buscar estas tres características de aquí que veis señaladas en azul, y en función de quién haya intervenido más, en función de quién tenga que proteger ese interés público tutelado, en función de la competencia de una u otra administración, se va a determinar quién tiene que responder por esa indemnización. Y en caso de que no sea posible determinar quién tiene que responder, nuevamente la responsabilidad será solidaria. ¿Vale? La solidaridad de la misma forma que veíamos en el apartado primero, con la diferencia de que en el apartado primero era la regla general de forma solidaria y que luego se podría pues individualizar. En el supuesto segundo, como no hay una fórmula conjunta de actuación, la regla general es que se va a individualizar, y en caso de que no se pueda individualizar, se va a hacer de forma solidaria. ¿Vale? Perfecto, pues vamos con el apartado tercero, que nos dice que en los casos previstos en el apartado primero, en los casos en los que tengamos una fórmula conjunta de actuación entre varias administraciones públicas, la administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias administraciones públicas será la fijada en los estatutos o reglas de la organización colegiada. Es decir, ¿quién va a tener la competencia para iniciar, para instruir y para resolver un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial cuando la responsabilidad viene de una fórmula conjunta de actuación entre varias administraciones públicas? Pues sus estatutos o las reglas de la organización colegiada, que hayan llegado de común acuerdo, va a fijar a qué administración le corresponde. Y en su defecto, en caso de que esos estatutos, esas reglas de organización colegiada no digan nada, la competencia vendrá atribuida a la administración pública con mayor participación en la financiación de ese servicio. Esto se entiende bastante bien, así que poco más que explicar. Pero todo ello lo recordamos en su defecto. Primero nos tendremos que fijar en los estatutos o en las reglas de organización colegiada, y si no viene nada, el que más participación haya tenido en la financiación de ese servicio. Y finalmente, en el apartado cuarto de este artículo 33, terminamos diciendo que cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la administración pública competente a la que se refiere el apartado anterior deberá consultar a las restantes administraciones implicadas para que, en el plazo de 15 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. Es decir, sí, vale, se va a determinar por los estatutos o por las reglas de la organización colegiada que hay 3 administraciones públicas que han utilizado fórmulas conjuntas para llevar a cabo un determinado servicio, y hay una indemnización que se tiene que, una lesión que se tiene que indemnizar. Perfecto. La administración pública A
es la que le corresponde incoar, instruir y resolver ese procedimiento. Perfecto. Pero esa administración pública A tiene que consultarle a la administración pública B y a la administración pública C y tienen 15 días para formular alegaciones acerca de si se le tiene que indemnizar o si no, qué ha pasado, ¿vale? Para saber qué ha pasado y poder consultarse también entre las diferentes administraciones públicas implicadas en esa responsabilidad patrimonial. Bien, perfecto. Artículo 33, entendido también. Vamos a ir al artículo 34 para hablar de la indemnización. Así que, si no hay dudas, vamos con ello. Indemnización, artículo 34. Nos dice, solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Ya lo adelantábamos en el artículo 32, en el primer artículo que veíamos en esta videoclase. Primer apartado, veíamos que cabía la posibilidad de que se le indemnice por el funcionamiento normal o anormal de la administración pública, siempre y cuando no derive de fuerza mayor o no sea un deber jurídico que tuviese que soportar de acuerdo con la ley. Pues aquí nos viene a decir lo mismo con otras palabras, que solo nos van a indemnizar por las lesiones producidas cuando no tengamos el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la ley. Y ahora bien, nos viene a explicar ahora un par de cuestiones que con unos ejemplos se entienden de maravilla. Ya veréis. Nos dice, no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. Aquí lo que viene a decir es que sí, cabe la posibilidad de que, de acuerdo con la ley, tú no tengas el deber jurídico de soportar nada. Vale. Pero cabe la posibilidad de que haya un suceso, por ejemplo, de fuerza mayor, como los que comentamos en el artículo 32, que no se hayan podido prever o que aun previéndose no se hayan podido evitar. Ejemplo de ello, pues mira, si por ejemplo hay una borrasca y tenemos una nieve muy intensa en una determinada zona y eso implica que la gente se cae porque hay hielo por las aceras y la administración pública, el ayuntamiento, no ha echado sal y lo ha previsto y no ha hecho nada, pues obviamente igual tiene que indemnizar por esas caídas, ¿vale? Porque lo ha podido prever y previéndolo lo ha podido evitar. Podía haber salido camiones a las 5 de la mañana para tirar sal, para quitar la nieve, pero no lo han hecho. Entonces, como no lo han hecho, puede ser un supuesto susceptible de ser indemnizado. Unas lesiones que pueden ser indemnizadas. Ahora bien, os pongo el ejemplo. La desgracia del volcán de La Palma. Ese igual era un hecho que perfectamente se podía prever. Y de hecho, los expertos así lo predijeron. Pero no se podía evitar. Al menos con los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en ese momento, no se podía evitar. No se podía parar la lava de alguna forma. Y por lo tanto, no será un daño susceptible de ser indemnizado. Todo ello sin perjuicio de que quepa la posibilidad de que se les dé algún tipo de prestación asistencial o económica que las leyes puedan prever para estos casos. ¿Vale? Con este ejemplo, ¿se entiende bien cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la borrasca de la que os hablaba, de la del volcán de La Palma, que desgraciadamente tuvimos hace poco? Bien. Perfecto, pues continuamos con el párrafo siguiente que nos dice que en los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 32, que eran cuando se declaraba inconstitucional una norma con rango de ley o cuando se declaraba que una norma era contraria al derecho de la Unión Europea, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. Esto también debemos tener en cuenta. Nosotros podremos haber conseguido esa sentencia firme.
y podremos, la sentencia firme desestimatoria, habiendo alegado la inconstitucionalidad o habiendo alegado que es contraria al derecho de la Unión Europea, con todos los demás requisitos que veíamos en el apartado 4 y 5 de ese artículo 32. Y aún así, si han pasado más de 5 años, como regla general, no nos van a indemnizar. A no ser que la sentencia establezca otra cosa. A no ser que en la sentencia, por ejemplo, diga que son 20 años. Pero como regla general, este artículo 34.1, segundo párrafo, marca 5 años. Pregunta de examen. Solo serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de esas sentencias. Las publicaciones que se tenían que hacer o bien en el Boletín Oficial del Estado o bien en el Diario Oficial de la Unión Europea, tal y como veíamos también en ese artículo 32. ¿Os acordáis? Todo tiene relación. Bien, pues aclarado esto, ya hemos terminado con el punto 1. Vamos con el punto segundo, que nos dice que la indemnización se va a calcular con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose en su caso las valoraciones predominantes en el mercado. Aquí nos van a establecer pues, una serie de normas que se van a tener en cuenta. Legislación fiscal, legislación de expropiación forzosa y otras normas. Y además, en los casos de muerte o lesiones corporales, también se puede tomar en cuenta como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de la seguridad social. Nos quedamos con eso, es lo más importante. Legislación fiscal, expropiación forzosa, otras normas. Y aparte, cuando es casos de muerte o lesiones, se tiene en cuenta sobre todo la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de seguridad social. Punto tercero. La cuantía de la indemnización, ¿cómo se va a calcular? Pues se va a calcular con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo. Es decir, la regla general es que se va a tener en cuenta el día en el que te has provocado, que no te has provocado tú, perdón, el día en el que se ha provocado esa lesión. ¿Vale? El día en el que, por lo que sea, has tenido esa lesión en cualquier bien o en cualquier derecho, se tiene en cuenta a la hora de calcular el importe de la indemnización. Pero también se tienen que tener en cuenta otros cálculos, como por ejemplo la actualización a la fecha en la que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de garantía de competitividad, que lo fija el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y además también se tienen que tener en cuenta los intereses que procedan por demora en el pago de esa indemnización, y todo ello de acuerdo a lo que nos dice la Ley 47/2003 de 26 de noviembre general presupuestaria o en su caso a las normas presupuestarias de la comunidad autónoma. ¿Vale? Es decir, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de calcular el importe como tal? El día en el que te has caído, pero también se tiene que tener en cuenta la fecha en la que se ponga fin al procedimiento y los intereses de demora por el retraso en el pago por parte de la administración pública. 3 cuestiones importantísimas de este apartado tercero del artículo 34. Artículo 34 que terminamos hablando de él en su punto cuarto, que nos dice que la indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación económica en especie o ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público siempre que exista acuerdo con el interesado. Bien, aquí es algo que me resulta muy interesante explicar esto, ya que me parece algo muy práctico, no solamente en la teoría, sino algo muy práctico en la vida misma. Y nos dice que, a ver, como regla general, para que me entendáis, la indemnización de la que estamos hablando, se calcula el importe y, oye, son 50.000 euros. Pues nos tienen que pagar 50.000 euros de golpe. Ahora bien, esa indemnización se puede sustituir por una compensación en especie. ¿Qué es por una compensación en especie? Pues que se puede sustituir, pues, dándonos algo a cambio, que no sea dinero. Pues, por ejemplo, que nos den un terreno que vale 50.000 euros. Perfecto. O también puede ser abonada mediante pagos periódicos. Es decir, que en vez de un pago de 50.000, nos hagan 10 pagos de 5.000. Pero para que se pueda sustituir por una compensación en especie o se pueda abonar mediante pagos periódicos, con los ejemplos que os acabo de poner,
tiene que resultar más adecuado para lograr la reparación debida, convenir al interés público y nosotros tenemos que estar de acuerdo con ello. Se tienen que cumplir esos 3 requisitos de forma obligatoria. Si no, como os decía, la regla general es que nos tienen que pagar los 50.000 de golpe. ¿Bien? ¿Se entiende? Perfecto. Pues terminamos con el artículo 35, un artículo muy cortito, muy sencillo de entender, responsabilidad de derecho privado, en la que básicamente nos explican que cuando las administraciones públicas actúen directamente o a través de una entidad de derecho privado en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se va a exigir de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la administración o la entidad que cubra responsabilidad. Pues esto pasa un poco lo mismo que veíamos cuando había un contrato de la Ley de Contratos del Sector Público en el artículo 32, en el último inciso. Básicamente lo que nos viene a decir aquí, pasa un poco como con eso, pero no es exacto. Básicamente lo que nos viene a decir aquí es que si la administración pública está actuando directamente o a través de una entidad de derecho privado, pues por ejemplo a través de una empresa, pero está actuando la administración pública como tal, aunque nosotros exijamos la responsabilidad por esa, la responsabilidad patrimonial por esa lesión que hemos sufrido a la entidad como tal de derecho privado, a la empresa, como es una actuación llevada a cabo o realizada por la administración pública, se va a seguir el procedimiento establecido en esos artículos 32 y siguientes. Se va a seguir todo este procedimiento que acabamos de estudiar aquí. ¿Vale? ¿Se entiende? Perfecto. Pues con esto habríamos terminado toda la sección primera de este capítulo, del capítulo relativo a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, y la semana que viene continuaríamos con la sección segunda, la relativa a la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. ¿Vale? Una sección que solamente consta de 2 artículos, pero que también tiene su miga. Así que si no quieres perdértelo, no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás, para no perderte absolutamente nada, darle me gusta a este vídeo para hacérmelo saber, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo y sobre todo, y lo más importante, no olvides compartir este vídeo con más gente para que así los demás también se puedan enterar de cómo funcionan estos procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y para que así esta gran familia que juntos estamos creando pueda seguir creciendo. Asimismo, te recuerdo que tal y como te adelantaba, en la primera línea de la descripción te voy a dejar el enlace a mi Patreon, donde vas a poder obtener recursos que te puedan ayudar en el mundo de tus oposiciones. Y además, en la segunda línea te voy a dejar un enlace a un vídeo explicando cómo te puedo ayudar a través de esta nueva plataforma. Lo dicho, nos vemos la semana que viene con la parte 9ª del curso online. Un abrazo, mucho ánimo y hasta la próxima.